Ya hasta este punto vimos las reglas de derivación necesarias para resolver los ejercicios que tenemos en las prácticas de este curso. Ahora solo hace falta ver cuándo las funciones son combinadas, y para eso vamos a usar lo que se conoce como la regla de la cadena. La regla de la cadena es hacer eslabones que van a unir una función con otra, y eso lo vamos a lograr trabajando lo que son funciones compuestas. ¿Y qué son funciones compuestas? Las funciones compuestas son aquellas funciones que dentro de ellas tienen otra función. Esto lo hemos estudiado en secundaria de la forma f o g de x. F o g significa que, dadas dos funciones, una función f y una función g, vamos a introducir la función g en las x de la función f, siempre de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, se tienen dos funciones, f de x igual 3x2 más 4x, y se tiene otra función, g de x igual 2x menos 1. Entonces se solicita encontrar el f o g respecto a la variable x. F o g significa que vamos a decir función f con variable x, que sería la función g, y lo que se hace es usar la función fx3 y en sus variables x vamos a dejar un espacio, un paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a colocar la función g. Entonces sería 2x menos 1 y 2x menos 1. Esto ya es una composición de funciones. Ahora vamos a expandir y simplificar esa función. Entonces uno tendría 3 por paréntesis, y lo que se desarrolla es la fórmula notable de lo que quedó ahí. En este caso sería 4x2 menos 4x más 1, más el segundo paréntesis multiplica un 4, entonces el 4 se expande a cada término. Sería 4 por 2, 8x, menos 4 por 1, 4. Ahora este 3 se va a distribuir a cada uno de estos términos, y decimos que 3 por 4 es 12, x2, 3 por menos 4, menos 12, x, 3 por 1, 3, más 8x menos 4. Y aquí, si es posible, simplificamos la expresión y vemos que sí tenemos términos semejantes. Este y este se pueden simplificar. Entonces decimos que la función f o g, o f de g de x, sería de la forma 12x2 menos 4x más, y también tenemos que 3 y menos 4 son semejantes. ¿Qué nos quedaría? Menos 1. Y si lo que se quiere es derivar esa función, entonces ya podemos decir que la derivada de f de g de x derivado sería 12 por 2, 24x, menos 4, y el 1 va a ser 0. Entonces tendríamos 24x menos 4. Y si volviéramos a las dos funciones f y g y volvemos a colocar la función f de g de x sin expandir, esto hemos dicho que era 3 por 2x menos 1 a la 2 más 4 por 2x menos 1. Y por ejemplo, yo quiero hacer la derivada de esta función así como aparece. Sin expandir, lo que voy a decir es que dentro
de esta primera función que aparece acá, tenemos en el lugar de lo que era la x, una función que es 2x menos 1. Y en la función que corresponde a 4 por 2x menos 1, teníamos que x era lo que ahora llamamos 2x menos 1. Entonces, ¿cómo trabaja aquí la derivada por regla de cadena? Entonces, la derivada de la regla de cadena lo que dice es como sigue. Teniendo la función f de g de x, la derivada de esta función sería derivada de la función exterior multiplicada por la derivada de la función interior. Entonces, volviendo al ejercicio, decimos derivada de la función sería ver la primera parte de esta función que dijimos que era esta que está por acá como una constante 3 multiplicada por el 2x menos 1, lo vamos a ver como una función x, como si fuera la función exterior. Entonces diríamos, si eso es x, el exponente que tiene ese paréntesis sería como el exponente del x a la 2, así como aparecía en la función 3x a la 2. Entonces lo que hacemos es bajar ese exponente a multiplicar el 3, sería 3 por 2, 6, ponemos la base, que en este caso es 2x menos 1, y le restamos 1 al exponente, quedaría 1, por la derivada de lo que está dentro de ese paréntesis, que es 2x menos 1, y la derivada de eso sería 2. De igual forma, vamos a la segunda función. Tenemos una función en donde hay una constante que es 4, la constante se mantiene por la derivada de la función, pero la función en este caso es una función que ya la podemos derivar porque no tiene ningún exponente ni nada que evite que eso se pueda derivar. Entonces la derivada en este caso de eso sería 2x menos 1, quedaría 2 y el 1 desaparece. Ya teniendo esto, está derivada la función y vamos a expandir y simplificar. Entonces tenemos 6 por 2, 12x menos 6 por 1, 6. Pero vean que aquí tenemos un 2 que está multiplicando a esa función. Entonces había dos formas de hacerlo. Una, así como lo hemos estado desarrollando, y otra era multiplicar este 6 por este 2 antes de distribuir al paréntesis, que sería una forma más sencilla tal vez. Pero ya lo hicimos de esta manera, vamos a llegar siempre al mismo resultado. Decimos más 4 por 2, 8. Ahora expandimos este 2 a cada término de este paréntesis. Y eso sería entonces 12x por 2, 24x, menos 6 por 2, 12, más 8 que tenemos por ahí. Y simplificando, decimos 24x menos 12 más 8 sería 4. Y este resultado es el mismo que teníamos en la primera operación que hicimos cuando ya hemos distribuido todos los paréntesis y llegamos a una expresión simplificada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vimos ejercicios algebraicos, dijimos que era a veces más sencillo distribuir y simplificar antes de derivar. Entonces eso por ser de tipo algebraico. Si fueran trigonométricos, exponenciales o logarítmicos, ya se limita uno más con esas simplificaciones. Pero vamos a ver unos ejercicios que reflejen el ejemplo de cada caso. Por ejemplo, tenemos esta función f(x) igual 5 por x menos 4 a la 3. Entonces, la derivada de esta función sería, primero, visualizar la función como si lo que está en este paréntesis fueron x. Entonces, uno puede suponer o imaginarse que la función es 5x a la 3.
pero este x después hay que derivarlo porque corresponde a una función x menos 4. Ese sería el segundo eslabón de la derivada. Entonces decimos, derivada de función es 5 por 3, 15. Ponemos la base y le restamos 1 al exponente, que sería 2. ¿Cuál es la base? No es x. Eso fue lo que tratamos de visualizar para poder hacer primero la derivada del exponente. Lo que está en el paréntesis es x menos 4. Pero ahora multiplicamos por la derivada de esa función que está en el paréntesis. Entonces, derivada de x menos 4 sería 1 para la x y 0 para la constante. Y ahí ya está la función derivada. Lo que se hace al final es acomodarlo en el orden que habíamos mencionado. Primero coeficientes, en este caso 15 por 1, 15. Y después el binomio a la 2. Este otro ejemplo. 3 por 2x3 menos 5 a la 4, por ejemplo. Entonces decimos, la derivada de la función sería visualizar esto, como dijimos, como si esto que está aquí es nuestra variable x. Entonces uno podría decir que la función sería 3x a la 4. Para visualizar que primero se tiene que derivar una función donde el exponente es el que tiene que hacer la acción de derivada. Entonces decimos, función derivada es 3 por 4, 12, ponemos la base y le restamos 1 al exponente, que es 3. Pero ¿cuál es la base que tenemos ahí? La base es 2x3 menos 5. Y vamos a multiplicar eso por la derivada de lo que está en el paréntesis, que sería 2 por 3, 6, x, le restamos 1, y el 5, que es constante, desaparece. Ya está derivado. Lo que se hace es acomodar 12 por 6, 72, x a la 2 por 2x3 menos 5 a la 3. Lo coloqué de esta manera porque dijimos que en el orden es primero coeficientes, luego monomios algebraicos, seguidos de binomios o polinomios algebraicos. En este otro ejemplo algebraico tenemos un radical y dijimos inicialmente que cuando hay raíces las vamos a colocar como notación exponencial. Entonces sería en este caso 3x2 menos 4x a la 4 entre 5. Y ya lo tenemos en una forma que se puede derivar. Ahora, también mencionamos que lo que está dentro del paréntesis se va a visualizar como si fuera una x. Y esto sería como tener la función x a la 4 quintos. Entonces, la derivada de esta función sería f' de x igual a bajar el exponente al frente, 4 quintos, por la base x, que en este caso es 3x2 menos 4x elevado a la 4 quintos menos 1, sería menos 1 quinto, multiplicado por la derivada de lo que llamamos x, que es lo que está dentro del paréntesis. Sería en este caso 3 por 2, 6, x menos 4x, que sería derivado 4. Ahora, aquí hay que expresar la solución con las condiciones que hemos mencionado antes. Tenemos que la función es un radical, entonces vamos a escribirlo como un radical, y además tenemos que el exponente es negativo, y dijimos que siempre las respuestas las vamos a poner con los exponentes positivos. Entonces decimos 4 multiplicado por 6x menos 4, que aquí, si quieren, expanden el 4 al paréntesis, o más bien pueden también sacar un factor común que hay en ese paréntesis, que sería un 2, o lo dejan así como está. Lo que queremos es escribir una expresión simplificada entre 5 y el 3x2 menos 4x a la menos 1 quinto quedaría en el denominador. 3x2 menos 4x a la 1 quinto ya positivo.
Y finalmente escribimos ese exponente fraccionario como un radical. Sería 4 por 6x menos 4 entre 5 raíz quinta de 3x2 menos 4x. Otro ejemplo, pero ahora vamos a hacer un ejemplo que sea exponencial. 7 por e a la 2x. En esta función tenemos una constante 7 por una función e a la algo que no es x, es algo más grande que x. Significa que la función compuesta está en ese exponente. Entonces esto se podría visualizar como si fuera 7 por e a la x. Pero ¿quién sería ese x? Sería lo que estamos poniendo en este numerador. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 7e a la x? Sería eso mismo, hemos dicho que la derivada de e a la x es e a la x. Pero recordemos que no es x, es eso multiplicado por la derivada de ese exponente. Entonces decimos acá que la derivada de la función va a ser 7, que es la constante, por e a la x, que en este caso es 2x, por la derivada de ese exponente. Y derivada de 2x es 2. Y esto sería 7 por 2, 14, e a la 2x. Si hacemos un ejercicio similar, pero ya un poco más complejo, en sus variables decimos, por ejemplo, 6 por e a la 5x2 menos 4. Entonces vean que aquí tenemos un e elevado a un exponente que no es simplemente x, es una función compuesta que toma el x como 5x2 menos 4. Entonces, al hacer la derivada decimos, derivada de la función es la constante 6 por la derivada de e a la x, visualizando esto como un x, entonces decimos e a la x, que es 5x2 menos 4, por la derivada de ese exponente. Y la derivada del exponente sería 5 por 2, 10, x, le restamos 1 al exponente, menos 4, que la derivada de 4 es 0. Entonces ahí queda. Y al simplificar decimos 6 por 10, 60. Luego tenemos una x, que es el monomio algebraico. Y después tenemos la exponencial, e a la 5x2 menos 4. Y ya pasando a un ejemplo más complejo, sería por ejemplo 2e a la tangente de 3x2. Vean que en este caso no solo tenemos el e elevado a un exponente distinto a x, sino que además de que es distinto a x, dentro de el ángulo que tiene la función tangente tenemos otra función que es 3x2. Entonces aquí uno puede ver esto en varias funciones. La primera sería como si tuviéramos 2e a la x. La segunda, como si tuviéramos en ese exponente x un tangente de x. Y la tercera es lo que está dentro de esa x del tangente, que es 3x al cuadrado. Entonces los eslabones vienen dados por estas tres funciones. Decimos entonces que la derivada de la función es constante 2 por e a la algo con variable, ¿verdad? Va a ser eso mismo, en este caso e a la tangente de 3x2 por, ahora sigue la derivada de el exponente, que es tangente de x. Derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. ¿Y qué es x? X es, en este caso, 3x2 por la derivada, ahora sí, de ese ángulo que está dentro de la tangente, que sería 3 por 2,
6x a la 1. Y esta es la derivada. Ahora lo que hay que hacer aquí es acomodar. Entonces al acomodar decimos 2 por 6 sería 12. Luego tenemos un x, que es el único monomio algebraico que hay, sería x por, luego tenemos un e a la tangente de 3x2 y un secante a la 2 de 3x2. En el orden, primero va la exponencial y después la trigonométrica. Entonces decimos e a la tangente de 3x2 por secante a la 2 de 3x2. Y esa sería la derivada. También podríamos tener un ejemplo como este. 3x2 menos 5 a la 4 por e a la 2x2. Entonces vemos que aquí se tienen dos funciones. Una función algebraica, que es una función compuesta, ya que es 3x2 menos 5 en un paréntesis elevado a la 4, y la función exponencial e a la 2x2 menos 1, que también es una función compuesta. Entonces, al ser un producto de funciones, se va a aplicar la regla de producto. Pero, además, en la derivada de cada una de las funciones hay que aplicar una derivación por regla de cadena. Entonces, lo que yo sugiero es colocar las dos funciones por aparte. Por ejemplo, tenemos la función 3x2 menos 5 a la 4 y la derivamos, que sería bajar el exponente 4 por la base 3x2 menos 5 a la 3, porque se le resta 1 al exponente, por la derivada de lo que está en paréntesis, que sería 6x. Y la otra función que tenemos es e a la 2x2 menos 1, que al derivarlo decimos e a la x es a la x, en este caso e a la 2x2 menos 1, por la derivada del exponente, que este exponente derivado sería 2 por 2, 4, x a la 1, y el 1 va a ser 0. Entonces ya tenemos las dos funciones derivadas. Lo que se hace ahora es aplicar la regla de producto, que es la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces, la primera función derivada es la que aparece acá, y la segunda función sin derivar es la que está en este paréntesis. Luego, la primera función sin derivar está por acá y la segunda función derivada está acá. Entonces lo que yo aplico es como un producto aquí entre estas funciones. Decimos esta multiplicada por esta que está acá cruzada, más esta multiplicada por esta otra función que está acá cruzada a ella. Ahora, uno también puede simplificar esas funciones antes de copiarlas ya como derivadas, pero vamos a hacerlo así en este ejercicio. Decimos, derivada de la función es primera función derivada, dijimos es lo que aparece de este lado, 4 por 6, 24, x, y multiplicado por 3x2 menos 5 a la 3 por la segunda función sin derivar, que es esta, e a la 2x2 menos 1, más primera función sin derivar, que está acá, 3x2
menos 5 elevado a la 4 por la segunda función derivada, que es esta que está aquí. Acomodándolo sería 4x a la 2x2 menos 1. Y finalmente lo que hacemos es simplificar un poco más la expresión. Vamos a ver, tenemos en la primera parte 24x por 3x2 menos 5 a la 3 por a la 2x menos 1, 2x2 menos 1. Ahí ya está acomodado, entonces simplemente lo escribimos 24x 3x2 menos 5 a la 3 a la 2x a la 2 menos 1. Ahora en la segunda parte de esta función tenemos más, hay un 4x que está en la segunda parte de la función, lo ponemos al frente, 4x por 3x2 menos 5 a la 4, lo copiamos seguido, por la función exponencial que sería a la 2x2 menos 1. Y ya esta es la función derivada y acomodada. Entonces, retomo, lo que yo hago es separar las dos funciones como funciones por aparte y las derivo cada una, y después lo que hago es acomodarlo como dice la regla del producto. Y en este ejemplo tenemos una fracción, es una división de funciones. Si se observa en el numerador hay un producto y en el denominador es una función tangente de 2x. Hay funciones compuestas, hay productos, hay cocientes, entonces es un ejercicio en el que hay que tener cuidado a la hora de desarrollarlo. Entonces, como yo les decía, cuando son ejercicios combinados yo trato de hacerlo por aparte. Entonces yo primero digo 2x a la 3x y lo derivo. Sería primera función derivada 2 por segunda sin derivar a la 3x más primera función sin derivar 2x por segunda función derivada, que es a la 3x por la derivada del exponente, que sería 3. Y aquí lo que hago es simplificar acomodando un poco. Sería 2 a la 3x más 2 por 3, 6x a la 3x. Y la otra función, que es el denominador, sería tangente de 2x. La derivada de esta función es derivada de tangente secante cuadrado de 2x. Y derivada del ángulo sería 2. A la hora de acomodarlo decimos 2 secante al cuadrado de 2x. Entonces, ahora ya una vez que tenemos derivada todas las funciones por aparte, lo que hacemos es aplicar lo que yo les mencionaba en el ejemplo anterior. Acá es un cociente, entonces la regla de cociente dice, se tira una línea, se pone en el denominador la función del denominador al cuadrado, y en el numerador sería la de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Y decimos que aquí está la función del numerador derivada, aquí la función del denominador sin derivar, aquí está la función del denominador derivada y aquí la función del numerador sin derivar. Entonces lo que hacemos es ir copiando cada parte en la derivada de la función. Entonces tenemos f' de x igual a la función del numerador derivada sería 2 a la 3x más 6x a la 3x. Entonces ponemos paréntesis, 2 a la 3x más 6x a la 3x por el denominador sin derivar, que es tangente de 2x, tangente de 2x, menos la función del numerador sin derivar, 2x a la 3x por la función del denominador derivada, que es 2 secante cuadrado de 2x, 2 secante cuadrado de 2x, y todo esto entre el denominador al cuadrado, que sería tangente al cuadrado de 2x. Habíamos dicho que cuando una función trigonométrica se eleva, esa potencia se pone en medio de la función y del ángulo. Entonces lo que se hace aquí es acomodar un poco. Entonces sería
Primero tenemos acá este tangente de 2x que se expande a estos dos paréntesis. Entonces sería 2e a la 3x tangente de 2x más 6xe a la 3x tangente de 2x menos 2 por 2 es 4, x e a la 3x por secante cuadrado de 2x, y todo esto entre tangente a la 2 de 2x. Y ya con estos ejemplos hemos desarrollado algunos casos de funciones combinadas. Vean que en las trigonométricas solo he puesto funciones en el orden tangente de un ángulo. Ahora dejé las logarítmicas y las trigonométricas al final porque estas tienen ciertas características. Por ejemplo, en las logarítmicas, cuando hablamos de la propiedad logarítmica, donde bajamos el exponente al frente para poder derivar, como en la práctica anterior, acá vamos a hacer uso de esa u otras propiedades de logaritmos para poder simplificar una expresión, depende del caso. Entonces, por ejemplo, si tenemos f de x igual 3 por logaritmo en base 2 de x menos 5, en este caso decimos que la función es una constante 3 por una función logarítmica con una base 2 de un argumento que es distinto a x. Entonces es una función compuesta. No es una función complicada, pero es una función de tipo compuesto. Entonces la derivada de esta función sería mantener la constante por la derivada de una función logarítmica que decíamos que era 1 entre el argumento, que en este caso es x menos 5, por el logaritmo natural de la base que tenga ese logaritmo, que es 2 en este caso, y decimos por la derivada del argumento. Ven que el argumento es x menos 5. La derivada de x menos 5 para x sería 1 y para 5 sería 0. Entonces ahí está. Y ahora simplificamos diciendo 3 por 1, 3 por 1, 3 entre x menos 5 ln de 2. Aquí pueden escribir, como el ln de 2 es una constante, pueden ponerlo al frente del paréntesis y quedaría entonces 3 entre ln de 2 por x menos 5. Ahora, un caso más complejo de logaritmos. Por ejemplo, 5 por ln de 3 menos 2x a la 6. Entonces aquí uno puede hacerlo de la manera 5 ln de, vamos a simular que el 3 menos 2x a la 6 es un x, y después eso sería un paréntesis elevado a la 6, y después sería lo que está en el paréntesis. Pero son muchos procedimientos, se puede hacer más sencillo. Voy a desarrollarlo así, como les estoy diciendo, para que vean la diferencia si aplican las propiedades logarítmicas y lo pueden llevar a simplificar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función como 5 por un ln de, vamos a suponer un x, pero este x, ¿qué sería? Ese x sería 3 menos 2x a la 6. Ahora, si ven, eso que yo llamé x, que es 3 menos 2x a la 6, se podría visualizar como un x a la 6. Pero x, ¿qué es? X es 3
menos 2x. Entonces hay que hacer la derivada de eso al final, 3 menos 2x. Lo hago así para que se vean los pasos de derivación que hay que hacer, los eslabones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos derivada de la función es constante 5 por la derivada de un logaritmo natural de x es 1 entre x, pero ¿quién es x? Dijimos 3 menos 2x a la 6 por, sigue la derivada de un x a la 6, pero ese x ¿qué es? Es la base, 3 menos 2x, que pone un 6 al frente y resta 1 en el exponente. Vean que es 6x a la 5 por la derivada de lo que está en ese paréntesis, que sería en este caso derivada de 3 es 0 y de menos 2x es menos 2. Ya eso está derivado. Vean que hay varios pasos para poder derivar. Entonces, acá simplificando, decimos 5 por 1, 5, por 6, 30, por menos 2, que son los coeficientes que aparecen ahí, 5, 1, 6 y menos 2. Entonces decimos que eso sería menos 60 por 3 menos 2x a la 5. Pero si observan, ese 3 menos 2x a la 5 y este 3 menos 2x a la 6 son misma base. Entonces lo que uno hace es aplicar ley de potencias, donde divide potencias de igual base. Y el exponente de la base del denominador es 6 mayor que el exponente de la base del numerador, que es 5. Lo que significa que al restarlas, como es mayor el denominador, el resultado queda en el denominador y sería 3 menos 2x, 6 menos 5 es 1. Así queda. Entonces vean todo lo que hubo que considerar para poder hacer esta derivada de esa manera. La otra forma es si nosotros tomamos la función y este 6 que estaba en el exponente del argumento, inicialmente antes de derivar lo llevamos al frente del logaritmo. Entonces vamos a hacer el ejercicio de esa manera. Sería entonces 5 por el 6 va al frente, ln de 3 menos 2x. Vean que lo que hice fue simplemente por propiedad logarítmica llevar el exponente del argumento al frente de la expresión logarítmica. Y esto lo vamos a simplificar. Podemos decir que 5 por 6 es 30. 30 por ln de 3 menos 2x. Y ya ese logaritmo quedó con un argumento más sencillo porque no tiene exponente. Entonces, al hacer la derivada, decimos 30, que es una constante, se pone al frente y se multiplica por la derivada de un logaritmo, que sería 1 sobre x, pero ven que el x es 3 menos 2x. Entonces decimos 3 menos 2x por la derivada de ese ángulo, de ese argumento, perdón. Entonces sería 3, 0 y menos 2x queda menos 2. Y acá lo que hacemos es simplificar el resultado. 30 por 1, 30, por menos 2, menos 60, entre 3 menos 2x. Y el resultado es el mismo que el anterior, pero no tuvimos que hacer tanta simplificación ni tantos pasos de derivación. En logaritmos tenemos lo siguiente. Si uno tiene un logaritmo en base a de x a la n, por propiedad logarítmica podemos decir que esto es n por logaritmo en base a de x. Y otra expresión que podemos encontrar en los logaritmos es un logaritmo en base a de x todo elevado a la n. En este caso no se puede aplicar la propiedad logarítmica de llevar el exponente al frente, porque el exponente que tenemos en este caso es un exponente de todo el logaritmo, entonces no se puede reducir. Pero uno puede decir que esto es equivalente a escribirlo como logaritmo en base a la n de x.
Entonces, cuando ustedes se topen con un logaritmo que tenga exponente en todo el logaritmo, que es como aparece en este paréntesis, es lo mismo que tengan el exponente en medio del logaritmo y el argumento. Habíamos mencionado algo así parecido en las funciones trigonométricas, que ya lo vamos a retomar. Pero tienen que tener bien claro que no es lo mismo lo que está en esta primera línea que lo que está en esta segunda línea. Tienen que tener la diferencia bien clara. Voy a hacer un ejemplo de una derivada que combine estos casos para que vean cómo sería. Este ejercicio, como decíamos, es una combinación ya de las formas en las que uno puede tener una función logarítmica. En este hay que tener mucho cuidado porque vean que aparece un 3 como exponente de todo el logaritmo y un 4 como exponente del argumento de ese logaritmo. Entonces, el 3 que está como exponente de todo, uno podría verlo como 2 por logaritmo natural de 6 menos x a la 4, todo elevado a la 3. Ahora, lo que uno puede hacer aquí es llevar este exponente 4 por propiedad logarítmica al frente. Entonces lo que tenemos es 2 paréntesis 4 por logaritmo natural de 6 menos x, todo elevado a la 3. Y aquí, en el orden de la derivación, lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Primero hay que visualizar todo esto como si esto de acá fuera un x. Entonces tendríamos 2x a la 3. Después, ese x es 4 por logaritmo natural de 6 menos x. Entonces uno tiene que verlo como 4 por un logaritmo natural de x. Ese x es un 6 menos x. Y eso es lo último que se debe derivar. Entonces, ahí están todos los eslabones que uno debería llevar en la derivada. Decimos entonces que al derivar la función de f de x es 2, que es la constante que está al frente, por, viendo la primera expresión, que es esta, acá, tenemos que el 3, que es la potencia, se ve aquí en el 3 va a ir a multiplicar al 2 que está al frente. Entonces podemos decir 2 por 3x a la 2. Pero ¿quién es x? X es lo que está en el paréntesis. 4 por logaritmo natural de 6 menos x a la 2. Luego por, decimos que ahora es un 4 por un logaritmo de x. Entonces la constante queda y la derivada de un logaritmo es 1 entre x, pero en este caso x es 6 menos x. Y finalmente por la derivada de lo que está en el argumento de ese logaritmo, que es 6 menos x. Derivada de 6 es 0 y derivada de menos x es menos 1. Y esa es la derivada. Ahora lo que hacemos es simplificar para ver cómo queda esto. Entonces tenemos 2 por 3 es 6. Acá. Por 4, 24. Por un menos 1, menos 24. Entonces decimos menos 24. Y lo que sigue es un 4 por logaritmo natural de 6 menos x al cuadrado. Aquí podemos poner este 2 en una distribución al logaritmo y a la constante 4. Entonces sería por 4 a la 2 es 16 por logaritmo natural a la 2 de 6 menos x entre 6 menos x. Y finalmente lo que decimos es que menos 24 por 16 sería menos 384 logaritmo natural al cuadrado de 6 menos x, todo entre 6 menos x. Vean que este 6 menos x que está en el denominador y el que está en el numerador no se pueden eliminar, porque el que está en el numerador es un argumento de la función logarítmica y el que está en el denominador es un factor algebraico. Entonces no se pueden simplificar. Esta sería la respuesta. Hagamos otro ejemplo común de este tipo de funciones. 2 por ln de e a la 4x más 1
elevado a la 7, por ejemplo. Entonces, acá tenemos una función logarítmica con un e. Se podría usar ley de potencias para simplificar esto antes de derivar. Entonces, ¿qué decimos? El exponente 7, que es un exponente del argumento, puede ir al frente. Entonces decimos 2 por 7 por ln de e a la 4x más 1. Y 2 por 7 es 14 por ln de e a la 4x más 1. En este caso, recordemos la ley de potencias, ley de logaritmos. En este caso, recordemos la ley de logaritmos que decía que el logaritmo natural de e a la algo, el ln y el e se cancelan y solo queda el exponente. Vamos a escribirlo aquí. Ln de e a la x es, cancelando esto, nos queda x. Entonces, tenemos que eso sería equivalente a 14 por 4x más 1. Y aquí tenemos una función que se puede derivar diciendo constante 14 por derivada del paréntesis sería 4. Y el resultado de eso sería 14 por 4, que es 56. Entonces vean que las aplicaciones logarítmicas de propiedades se pueden usar antes de hacer derivadas y hace muy sencillo un procedimiento. Si no hubiéramos aplicado estas propiedades, la derivada tiene varias cadenas y es un poco compleja, pero siempre deberían llegar al resultado 56. Vamos a ver si haciéndolo en una forma expandida sin simplificar podemos llegar a lo mismo. Entonces, si no aplicamos ninguna simplificación, decimos acá que es una constante 2, entonces derivada de la función sería 2 por un logaritmo de e a la 4x más 1 elevado a la 7. Entonces, primero, en el orden de derivación, decimos logaritmo natural de todo lo que está aquí, que sería nuestro x. Entonces sería 1 entre e a la 4x más 1, esto elevado a la 7, por, ya está derivado del logaritmo, ahora sigue lo que está en ese argumento, que es un e a la 4x más 1 elevado a la 7. Entonces, primero lo vemos como un x a la 7, sería bajar el 7 al frente por e a la 4x más 1 y todo esto elevado a la 6 porque estamos restándole 1 al exponente. Ahora por ¿quién sigue? Sigue el e a la 4x más 1, que es como si fuera e a la x, se escribe igual e a la 4x más 1 y eso multiplicado por la derivada del exponente, que el exponente es 4x más 1, que derivado sería 4. Ya esa sería la derivada de la función. Lo que toca es simplificar. Entonces 2 por 7 por 4. Decimos entonces 56 multiplicado por, y acá tenemos varias expresiones que tienen misma base. Acá este es e a la 4x más 1 elevado a la 6. Acá este es e a la 4x más 1. Podríamos poner esto como eso elevado a la 1. Entonces ya tenemos misma base y suma de exponentes. Y además tenemos por aquí e a la 4x más 1 elevado a la 7. Entonces, si primero hacemos una reducción de los que están en el numerador, decimos por e a la 4x más 1 elevado a la 6 más 1, 7. Y tenemos en el denominador e a la 4x más 1 elevado a la 7. Y si observan, esos términos son idénticos, se pueden cancelar. Y decimos que la respuesta es 56. Es igual a la anterior, pero
conlleva más desarrollo y más cuidado a la hora de desarrollarlo. Lo otro que quería darles era referente a las funciones trigonométricas. Si por ejemplo tenemos una función sen de x a la 2, ahí estamos diciendo que el ángulo está elevado al cuadrado. Y si tenemos una función sen a la 2 de x, ahí estamos diciendo que es la función seno elevada dos veces, que esto es equivalente a ponerlo en paréntesis y decir sen de x elevado a la 2. Y estos dos términos no tienen relación alguna. Lo que está en la primera línea y lo que está en la segunda no es lo mismo. Simplemente hay que tener cuidado en dónde está ese exponente. Ahora, si hubiera sido logarítmica como vemos ahora, como en el primer caso, el exponente podría bajar al frente, pero esta no es logarítmica, es trigonométrica. Entonces simplemente queda así la expresión. Y a la hora de derivar, lo que hay que tener cuidado es en el orden que uno va derivando. Primero sería la función seno, luego la función x al cuadrado y finalmente el ángulo que es x. Ya vamos a ver un ejemplo. Y en esta otra expresión de acá, sí tenemos una equivalencia entre ellos, pero es simplemente por notación, ¿verdad? Sen al cuadrado de x es lo mismo que sen de x en paréntesis cuadrados al cuadrado. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual sen de 4x2 menos 1 a la 6, estaríamos diciendo que la derivada de esta función es ver la función como sen de x. Involucra a todo lo que está ahí. O sea, esto sería como tener sen de x. Pero ese x, ¿qué es? Es 4x2 menos 1 elevado a la 6. Que luego hay que verlo como un x a la 6. Y finalmente ese x es lo que está en el paréntesis. 4x2 menos 1. Entonces son varias consideraciones. Entonces decimos acá que la derivada de esta función sería f' de x igual a, empezando por el seno, derivada de seno es coseno de x, pero ¿quién es x? X es 4x2 menos 1 a la 6 por, ahora sigue el 4x2 menos 1 a la 6, visto como un x a la 6. Entonces decimos, bajar el exponente 6, poner la base, 4x2 menos 1, y restarle 1, 5, por, ahora sigue lo que está en el ángulo, dentro del paréntesis, que sería 4 por 2, 8, x a la 1. Ya eso está derivado, lo que se hace es acomodar, 6 por 8 es 48, luego ponemos el monomio algebraico x seguido de el polinomio algebraico 4x2 menos 1 a la 5 y finalmente la función trigonométrica coseno de 4x a la 2 menos 1 a la 6. Ahora, si tenemos f de x igual 2 tangente a la 5 de 3x2 menos 1 y esto a la 4, por ejemplo, vean que tenemos dos exponentes. Uno que se refiere al exponente de toda la función tangente y otro que se refiere al exponente del ángulo. Entonces, recuerden que ese exponente 5 es como ver un tangente de 3x2 menos 1, que está a la 4, a la 5. Entonces es como si tuviéramos un x elevado a la 5. Entonces hay que tener cuidado en la derivada. Derivada en este caso sería, primero, la constante 2 por, y aquí lo que está fuera de toda la función es ese exponente 5. Sería bajar el 5
por tangente a la 4 de el ángulo 3x2 menos 1 a la 4 por, ya está derivado del exponente. Ahora sigue la función tangente. Derivada de tangente es secante cuadrado de el ángulo, que es 3x2 menos 1 elevado a la 4 por, vamos a seguir acá, entonces por, ahora ya una vez derivada la tangente, lo que sigue por derivar es el paréntesis, pero está elevado a la 4, entonces es como si fuera un x a la 4. Ponemos el exponente al frente, la base 3x2 menos 1 y le restamos 1, serían 3 por la derivada de esa base, que es el ángulo. 3 por 2, 6, x. Y esa sería la derivada. Lo que hay que hacer aquí es simplificar. Entonces 2 por 5 por 4 por 6, que son los coeficientes que aparecen ahí, que sería 240. Después hay una x. Tenemos después un factor algebraico, 3x2 menos 1 a la 3, y tenemos dos trigonométricos, que es tangente a la 4 de 3x2 menos 1 a la 4 y secante a la 2 de 3x2 menos 1 a la 4. Estos los copiamos en cualquier orden, así como están se pueden copiar. Tangente a la 4 de 3x2 menos 1 a la 4 y secante a la 2 de 3x2 menos 1 a la 4.